Es importante hablar precisamente de racismo, pero lastimosamente cuando se habla del racismo en Colombia existe una resistencia muy grande a aceptarlo como un hecho concreto, ¿no? Existe un negacionismo precisamente de esa segregación. Entonces, quiero que me ayude a pensar precisamente en este camino que va desde los acuerdos que tenía en este capítulo étnico, que queda un poco como flotando ahí, la forma como nosotros contamos el país y lo importante que es entonces entender el papel de las comunidades, de las poblaciones afro y de las poblaciones palenqueras, raizales, rom, en la configuración precisamente de estas violencias. Mira, el tema es que el racismo sistémico o el racismo estructural, y la gente a veces le duele o a veces no lo comprenden, y es que el racismo que nos afecta más a nosotros no es el que nos digan negro en la calle, es cuando nos niegan oportunidades. ¿Sí? Ese es el racismo. Y nuestros pueblos están negados a las oportunidades históricamente. Por ejemplo, el Chocó, el 70% no es carreteable, o sea, es por ríos, ¿sí? Entonces ahí en esos territorios es cuando más fácil se hace la presencia de grupos armados, cuando se genera guerra, violencia. Y lo que pasaba, por ejemplo, en el medio atrato. El medio atrato, y las FARC lo han reconocido así, ahí era más rentable para ellos hacer minería, porque tenían todo el tema minero y toda la destrucción del río Atrato que se generó ahí por la minería a gran escala que ellos hacían, porque era una minería perversa. Y adicional a eso, pues nadie podía entrar ahí. O sea, no era una minería para las comunidades, era una minería para ellos, que es más fácil sacar 1 kilo de oro que 1 kilo de coca. Entonces, cosas como esas no se conocían en el país. ¿Sí? Y eso financia guerra, financia armamento, financia cantidad de cosas. Entonces, ahí tenemos un caso especial que fue el caso de Bojayá. Pero hoy estamos viviendo situaciones muy complejas que no se han contado, que todavía merecen ser contadas. Bueno, hay cantidad de situaciones alrededor de todo este tema de racismo estructural que afecta al territorio, que por qué nosotros no tenemos condiciones de vías. Hoy, por ejemplo, o bueno, hace unos 4 años tuvimos un paro armado donde el país se enteró después de un mes que estábamos sitiados, que el Chocó estaba sitiado. No importan las redes, no importa las noticias, no importa, porque es que nadie mira el Chocó así, porque allá para y no para nada, porque no hay nada, o sea, a nadie le afecta más que a los chocuanos, por ejemplo. Y así pasa en todo el litoral pacífico. Si vamos a la parte de Timbiquí, López de Micay, incluso Tumaco, todo el abandono que hay en el litoral pacífico es una puerta de oportunidad para la guerra. ¿Sí? O sea, el abandono estructural, racismo, porque es población afro o población indígena también, automáticamente ahí están los actores porque son los que prácticamente mandan en el territorio. Y así lo hacía las FARC. Y así lo hacen ahora otros grupos armados. Entonces, esa es la problemática de ese abandono que la gente se imagina desde acá, lo que pasa allá. No, o sea, lo que está pasando allá es inimaginable, inimaginable. O sea, no es salir a la calle, es que no puedes ni siquiera lavar la ropa en el río, cosas como esas, y no hay agua. Entonces, eso es... Sí, es que existe una percepción de una violencia que tiene mucho que ver con las armas y poco se habla sobre la violencia del despojo, el desplazamiento, la injusticia ambiental constante y la carencia, ¿no? Porque es que esta carencia de servicios, esta carencia de alimentos constante, como eso también es una forma de violencia que ha terminado influyendo también en el conflicto armado. Claro, y tú no puedes salir al río a pescar. Las granjas de pancoger, que es lo que la gente cultiva para sobrevivir o para hacer los canjes con los demás habitantes en los consejos comunitarios, por ejemplo, porque los grupos al margen de la ley son los que ponen las condiciones. Y ellos son los que dicen a qué hora puede usted salir a pescar, a qué hora puede y si puede o no puede. ¿Sí? Eso fue gravísimo en la época pues, de las FARC. Fue gravísimo. O sea, hay cosas que todavía no se han contado y la gente le da todavía miedo a hablar. Porque después de esto hubo algo gravísimo también, que fue el abandono del territorio. O sea, las FARC salen y entran los paramilitares y el ELN a disputarse el territorio que dejó las FARC porque el Estado no hizo presencia tampoco. Eso también hace parte del racismo estructural. Eso tiene que ver con lo que usted denunció en su cuenta de Twitter hoy que estamos grabando esto, jueves 15 de septiembre, y es
¿Qué está pasando con el enfrentamiento entre las autodefensas gaitanistas o el Clan del Golfo y el ELN? Bueno, es algo complejo que hay que contarlo desde ahí, desde la raíz del territorio. Y es eso, o sea, la guerra no ha cesado, los combates no han cesado. Entonces, los territorios que dejó, vuelvo y te digo, que dejó las FARC, esos territorios empezaron las autodefensas a tomarlos y después dice el ELN que él viene a defender. Pero el Estado, que es el que tiene que hacer presencia, ha hecho caso omiso, desafortunadamente. Es un problema estatal, ¿sí? Y hoy hoy jueves se decretó un paro armado hasta el 18. Hasta el 18. O sea, ellos todavía dicen si la gente puede o no puede movilizarse en el territorio. El ELN decretó un paro armado. Entonces, ¿cómo estamos garantizando nosotros los derechos humanos de las personas que están allá, en este río, en el río San Juan, que mi familia es de ahí, ese río, a mí me llega toda la información, y no solamente allí, de muchas otras partes, pero la gente sale de ahí por miedo. Pero lo peor es que hoy la gente está confinada, no los están dejando salir. Tememos, y hablando ya, volviendo al macrocaso de la JEP, tememos que se repita un nuevo Bojayá, porque lo mismo pasó en Bojayá. Había presencia de paramilitares, las autoridades sabían que había presencia de paramilitares en medio del pueblo y llegó las FARC a atacar a los paramilitares en medio del pueblo. Lo mismo está pasando hoy. Había presencia de paramilitares en medio del pueblo de San Miguel, ahí en el medio San Juan, y llegaron el ELN a atacar a los paramilitares y la gente no dice nada. Y lo peor es que si la gente dice algo, entonces son ayudantes de los paramilitares y los matan, ¿sí? Y ahí es donde también viene otro problema que está tratando el macrocaso que expone la JEP, que es que matan a los líderes o los desplazan. Y una comunidad cuando no tiene un líder se siente totalmente insegura y se siente totalmente abandonada. Y eso nos está pasando. Ahí es donde empieza esa ruptura étnica, territorial, de poder transmitir nuestros saberes, de poder transmitir nuestra ancestralidad, nuestro vivir en el territorio. No nos lo permiten, hay total ruptura y viene una tras otra y hoy estamos advirtiendo eso, que se puede presentar un segundo Bojayá. ¿Qué estamos esperando? ¿Que vuelvan cuántos muertos? ¿Que vuelva un bombardeo? Los niños. Ahí en ese mismo territorio, hace 5 meses nosotros denunciamos el asesinato de una niña en medio de fuego cruzado y sigue sucediendo. Eso nos tiene a nosotros totalmente desconsolados, pero también nos motiva a seguir denunciando, porque este es el momento, ya que la JEP abre ese espacio, de no solamente evaluar lo que ha venido pasando, sino que eso que pasó, las consecuencias que nos ha dejado y que todavía se están viviendo. Y esperamos que con todas estas investigaciones y demás, salgan más manzanas podridas, porque sabemos que todavía en medio del ejército, de las Fuerzas Armadas, hay manzanas podridas que están generando y están permitiendo que esto esté pasando hoy.